Vamos a ya a iniciar esta grabación y a compartir la pantalla para poder hacer la presentación del material. Previo a esta presentación, verificando la participación, está José Daniel Aguilar, o estaba José Daniel Aguilar. Quiero ver los participantes. Bueno, tenemos a Cecilia Gutiérrez, Antonio Buenaventura, Juan Daniel Vázquez, María Celestina García y nada más, nadie más en este momento. Bueno, perfecto. Entonces vamos a proceder a dar algunas instrucciones. Sean todos bienvenidos. Esta es la última tutoría de psicopedagogía y tenemos en cuenta algunas indicaciones. Primero, se han subido las notas, como han observado ustedes, hacia la plataforma virtual y luego el coordinador de cátedra, el licenciado Calle, la iba a subir al sistema Prometeo. Esperaría que ya hayan revisado esas notas y si hay alguna observación, alguna duda, me la hagan saber. Lo van a revisar en ese ambiente Moodle de la plataforma y verificar que esa nota que aparece en Moodle, o sea, en plataforma, sea la misma que aparezca en la plataforma Prometeo, que es la oficial. Se está incorporando Jacqueline Mendoza. Bienvenido. Y entonces en este momento, si hay alguna variación, ustedes lo van a hacer saber, el caso, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Segundo, tenemos una fecha de parcial que, si lo han visto en el desarrollo, es el próximo sábado, 16 a las 8 de la mañana, que va a ser un parcial similar a como fue el primero, y lo van a hacer siempre en línea. Ok, este día hay un material que se ha entregado para que lo desarrollen y es sobre las actitudes hacia el aprendizaje de la matemática. Yo tengo preparado una presentación que en este momento voy a pasar a compartir, y quien tenga micrófono, cuando ya tengamos la presentación en la pantalla, me lo va a hacer saber. El Fernando está iniciando también. Bien, bienvenido. Vamos a entonces a proceder a compartir la pantalla. Y la idea es que puedan ver la presentación que vamos a hacer. Vamos a la espera que nos permita hacer compartir la pantalla. En este momento se le está dando.
El audio me dice que está muy mal, sí, probablemente por la mismo ambiente de vientos puede hacer que haya esa dificultad, ¿verdad? Vamos a proceder a aperturar. Se oye suave, nos dicen, ¿verdad? Probablemente así sea. Eh, Vamos a ver si es nuestro. Tenemos acá micrófono abierto sin problema. El nivel de audio también está al máximo. Entonces puede hacer cuestiones de sistema, ¿verdad? Yo se me imagino también se nos está uniendo. Ok. Bien, estoy aperturando en este momento la presentación y desearía que alguien que tenga micrófono me haga saber que tenemos visión de audio, de video en este momento. Video me interesa y que también se tenga verificado el audio para comenzar. Sí, ya se ve, licenciado. Estamos bien, bueno, ok, Sí, gracias. ya se ve. Vamos a comenzar. Esta última Buenos tutoría días. dentro del campo de la psicopedagogía para la enseñanza de la matemática va a ir orientada a una parte importante como son las actitudes hacia las matemáticas. Y en ese sentido hay una pequeña introducción a la temática y es que la actitud que se tenga hacia la matemática influye fundamentalmente en el aprendizaje. Entonces, y es una problemática muy común en cualquier estudiante que cursa una asignatura de matemáticas. Ha sido esto, como lo dice en pantalla, un tema recurrente en muchas investigaciones. Y en muchas investigaciones se señalan algunas causas, algunos orígenes de este problema generalizado. En el ambiente bien particular de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la matemática es una asignatura que usualmente tiene, como ustedes lo saben, algún nivel de rechazo. Y esto, que es una situación muy normal, llamaríamos, no obedece a la propia naturaleza de la asignatura, sino que es una serie, como lo dice acá, una serie de estereotipos que se han generado, que se han ido cultivando en el entorno de la matemática y por supuesto que vienen transmitidos ya sea a nivel de la familia, en entornos familiares o a nivel de la escuela. La adquisición de ciertas habilidades matemáticas básicas y sobre todo la comprensión de ciertos conceptos son imprescindibles para que pueda existir un funcionamiento efectivo en la sociedad actual. Esto mueve a docentes, mueve a estudiantes a ver a qué se debe ese rechazo, esa apatía, con los resultados, por supuesto, de rendimiento que se dan ante esta situación. Entonces, han surgido una serie de procesos investigativos que afirman que sin efecto no habría interés, necesidad y motivación para el aprendizaje, ni tampoco cuestionamiento, preguntas. Y sin estas preguntas no hay un desarrollo mental.
Luengo y González en el 2005, una investigación dice la cognición, o sea, los aspectos cognitivos y la afectividad son complementarios. Es decir, uno da soporte al otro. El aspecto cognitivo y el aspecto afectivo muy relacionados. Pero al mismo tiempo, estas amenazas afectivas adquiridas en los numerosos cursos de matemática explican y dan razón a las reacciones emocionales de tipo negativo que influyen o inciden fundamentalmente en el rendimiento de los estudiantes en esta área. Y por supuesto, esto trasciende hasta la vida profesional de las personas. Todo está relacionado con esto, que son las actitudes en general, ¿verdad? Y un primer concepto lo encontramos en un handbook de psicología social que en el 98 da la siguiente definición de actitud. Dice, la actitud que es una predisposición, es decir, una tendencia de tipo psicológico para comportarse de una manera favorable, de una manera a favor o en una manera desfavorable frente a un concepto particular. Pero hay otras definiciones, ¿verdad? Thurston en el 1928, siglo pasado, concibió la actitud como aquí intensidad de afecto en favor o en contra de un objeto psicológico, o sea, de un elemento en donde la psicología parte importante. Stadt en el 67 concibe a la actitud como una respuesta emocional a los estímulos. Smith y Brunner y White afirman que son predisposiciones a experimentar de alguna forma una determinada clase de objetos con un afecto característico, dicen. Es decir, ser motivado en diversas formas por esta clase de objetos y al mismo tiempo actuar de una forma determinada en relación a dichos objetos. Alford en el 35 definía la actitud como estados mentales y nerviosos que tienen disposición y son adquiridos a través de la experiencia y que ejercerán influencia o que mueven, inducen respuestas de las personas hacia los objetos. O sea, una actitud ante un objeto, ya sea favorable o desfavorable, y están interrelacionados. Ese es el concepto, ¿no? Ok. Bueno, verán que una actitud entonces hacia la matemática apropiada normalmente va a traer resultados normalmente favorables. Pero al revés, si la actitud es desfavorable, esto va en contra, contraproducente hacia los resultados académicos que se esperan. Es decir, cuando las personas hacen una evaluación positiva con relación a un objeto, obviamente la relación hacia él va a ser también en el mismo orden, va a ser muy favorable, muy positiva. Y la respuesta, que son las conductas manifestadas hacia ese ente, hacia ese objeto, también tienen la misma implicación de ser favorable o positiva. Esto también se da en sentido contrario. Si las personas hacen evaluaciones negativas de un objeto, pues sus actitudes van a ser de rechazo, van a ser actitudes negativas o desfavorables. Y las conductas o respuestas hacia esos objetos también van a ser desfavorables o negativas, ¿verdad? ¿Sucede esto en la matemática? Por supuesto. Cuando se dan detalles desfavorables, hay una barrera, una especie de muro psicológico, un bloqueo emocional entre la persona que estudia y el conocimiento que se trata de impartir. Es decir, entre estudiantes y asignaturas. Incluso se llega en un momento dado a tener ciertos detalles que generan temor y odio hacia la asignatura. Fíjense, sentimientos de odio hacia una asignatura o sentimientos de rechazo que se han traducido en temores hacia la asignatura. Solo a la oír hablar de números ya la persona le da internamente
un sentimiento desfavorable. Entonces, es importante saber que a nivel nuestro, de nuestro interior, hay un dominio afectivo que está interviniendo como un mediador en ese proceso de afrontar o enfrentarse a problemáticas de la asignatura de matemáticas. Y esos procesos juegan un papel importantísimo cuando una persona está leyendo una tarea que se le ha dejado y tratando de comprenderla para poder luego resolverlo. Se entenderá que si hay una actitud negativa, aunque la tarea sea sencilla, esa actitud negativa hace que se vuelva compleja la tarea. Al final la va a resolver, pero con desagrado, la va a resolver con antipatía, la va a resolver con rechazo. Y probablemente esa resolución no sea la más óptima. Entonces, se presentan problemas, o uno puede presentarse ante una problemática o con una actitud positiva o negativa. O sea, los problemas pueden generar actitudes ya sea positivas o negativas, y esto va a determinar el resultado que finalmente vamos a conseguir. Es decir, las personas, si ante un problema ya llevan una actitud negativa, difícilmente encontrarán la solución. Al revés, si la actitud es positiva, puede hacer que en un primer inicio, al resolver un problema, no se llegue a la solución, pero eso no impacta en la persona, en el estudiante, para volver sobre el mismo camino a tratar de resolver el problema. ¿Por qué? Porque tiene una actitud eminentemente afectiva, positiva. Esto lo decía Polya en el 45, 1945. Entonces, sería un craso error que cuando uno resuelve problemas, todo está orientado a los aspectos mentales, a los conocimientos. No, la determinación, las emociones están jugando papeles importantes en los éxitos con relación a un problema. Una determinación un tanto tibia, bajo deseo de hacer lo menos posible, puede bastar al problema rutinario planteado en casa, en clase. Pero resolver problemas serios científicos necesitan una fuerza de voluntad que puede llevar años en trabajos y fracasos y otros fracasos, pero que al final esa actitud positiva lleva al éxito deseado, que es claramente lo que sucede en las investigaciones en muchos fenómenos sociales y de distinta naturaleza. Los investigadores o los científicos que se empeñan en un determinado proceso, puede hacer que al principio no tengan éxito, pero saben que están en el camino correcto y siguen intentando hasta que pueden y llegan a conseguir el éxito deseado. Ven, una actitud que no está supeditada a fracasos iniciales, sino que repite hasta que consigue aquello que andaba buscando y que estaba seguro que un día lo llegaría a obtener. Entonces las actitudes pueden considerarse como ciertas representaciones psicológicas de influencia, de la influencia que ejercen las sociedades y la cultura sobre las personas en los individuos. Por un lado, son inseparables de los contextos que las generan, mantienen, actualizan bajo ciertas condiciones, pero son expresiones articuladas a conjuntos más o menos amplios de ciertas experiencias individuales. Ok. Estudiamos ahora, después de esta pequeña introducción, muy amplia por cierto, los componentes de las actitudes, que es el origen o la estructura. Primero, las actitudes tienen creencias y conocimientos. Este es el componente cognitivo. Tiene un componente también afectivo
Y aparte de estas creencias y conocimientos son internamente sentimientos y emociones, pero también tienen el otro componente, el conductual. O sea, una actitud está en tres líneas de acción: conocimiento, afecto y conducta. Y estas creencias y conocimientos están ligados a los sentimientos y emociones y generan comportamientos conductuales y basados sobre todo en experiencias anteriores. Aquí se detalla algunos elementos sobre el componente cognitivo. ¿Qué incluye el componente cognitivo? Bueno, todos los hechos que usted domina, las opiniones, sus pensamientos, sus valores, cuánto conoce, qué expectativas tiene, qué ideas le generan un ente en particular y cuáles son las percepciones sobre el objeto que usted está investigando, el objeto de la actitud. Pero también está un componente afectivo. Son los sentimientos que las personas o sujetos tenemos y en qué medida son más o menos intensos, en relación en particular hacia las matemáticas. Por supuesto, va a incluir aceptación, que es la percepción del individuo sobre las matemáticas, la motivación, el impulso que conduce a las personas a elegir y realizar acciones, y sobre todo el interés, que son las expectativas que se generan con relación al entorno matemático. Y por último, pues está los bloqueos emocionales, que pueden ser fobias o inseguridades o limitantes de las personas que no están contribuyendo y que limitan en alguna forma estar aperturados a situaciones y estímulos que les pueden ser gratificantes. Por último, el componente conductual, que viene dado por las respuestas de las personas en relación a la reacción al objeto de la actitud. Estas reacciones podrían ser reacciones de rechazo, podrían reacciones de confianza, de compañerismo, de curiosidad, entre otros. Pero bien, los tres componentes, el afectivo, el cognitivo y el conductual, están presentes en el estudio de las actitudes. Entonces, la estructura que da origen a una cierta determinada actitud es integración de evaluaciones basadas ya sea en uno, en dos o en tres de sus componentes. O sea, la estructura que va a dar origen a una determinada actitud es esa interacción de evaluación basada en los componentes. Las evaluaciones de cada uno de estos componentes pueden no coincidir, no necesariamente, y esto lo podemos ver acá. Por ejemplo, alguien puede tener creencias favorables al objeto. Decir, el pescado crudo es muy sano. Alguien lo manifiesta. Pero pueden existir sentimientos desfavorables, sentir cierta repugnancia por la comida, por el olor, etcétera, que podría llevar a no consumir dicha comida, a pesar de que se sabe que es un alimento que se puede consumir, solo que acá está pescado crudo, como quien hace ceviche, ¿no? Entonces, las actitudes es interesante que las veamos como elementos ambivalentes. Es decir, cuando los objetivos tienen aspectos positivos y negativos, ¿eh? Ejercicio físico y alimentación, un ejemplo. Vean, no hay que confundir la actitud con los componentes en los que se basa. La actitud es una y los componentes son otros. La evaluación del objeto se supone que lleva aparejada predisposiciones a responder de una forma concreta o determinada hacia el objeto. Y por otro lado, vean acá, una actitud como una experiencia psicológica en relación con los objetos influyen en las reacciones, en las conductas que tienen las personas ante estos objetos. Y entonces las actitudes se infieren a partir de las expresiones en forma de respuestas que se dan al objeto de la actitud. Estas respuestas pueden ser de tres tipos, pueden ser cognitivas, afectivas o conductuales. Hacia la actitud vamos a dar respuestas que dan objeto a esa actitud y estas respuestas podrán ir en cualquiera de estas líneas.
que son, si se quiere, los componentes. Luego viene un desglose de las características de las actitudes que implican evaluaciones hacia algo o alguien materializados mediante juicios de valor y que se pueden referir a una o a múltiples cosas, a una o a múltiples personas, o a una o a múltiples situaciones. Siempre en el concepto de evaluación. Normalmente estas actitudes son estables y son determinadas por la intención personal e influyentes en el comportamiento de las personas. Pueden las actitudes actuar como motivadores, por supuesto, de la conducta, y puede ser la única o constituirse en la única motivación para que se puedan emprender comportamientos y acciones de las personas. Esta actitud puede ser expresada mediante lenguajes verbales de afecto, de agrado, o no verbales. Una cara fruncida, un ceño fruncido indica no estar de acuerdo, por ejemplo, con un comportamiento que pueda tener una persona, y no se hace un lenguaje verbal. La expresión de una cara fruncida pues es suficiente para indicar que no se está de acuerdo. No siempre hay relación directa con la conducta que emite el sujeto. Hay otros factores que intervienen, sin embargo, no toda disposición da lugar a acción correspondiente. Dentro de un umbral de variable, presentar cierta consistencia. No se observan en forma directa, por lo que los que investigan deben usar ciertos métodos alternativos para determinarlo. Quiere decir que quien está observando el comportamiento debe ver las acciones y los comportamientos deberán inferirlo. Esto es posible a través de las creencias, los sentimientos, las mismas intenciones o conductas. 7. Conforman, junto con la formación teórica inicial del docente, las experiencias y la reflexión sobre dichas experiencias. Eso es lo que se llama en el argot profesional su conocimiento profesional que el docente tiene. Si se toma en cuenta el desarrollo histórico de las actitudes, exploremos las actitudes en el ámbito de interés de las matemáticas. Primero, actitudes hacia las matemáticas. La matemática, dice lo primero, es una de las materias más temidas y tiene una imagen social negativa. Y esto ha sido transmitido de generación en generación. Los estudiantes normalmente acerca de las matemáticas dicen, influyen en los sentimientos hacia la materia y muchas veces predisponen el actuar. Hay creencias negativas acerca del entorno matemático y pueden mostrar sentimientos adversos o sentimientos de rechazo o indisposición. Quiere decir que la matemática está muy influida de dominios afectivos, que son en alguna forma un sistema regulador del conocimiento, permitiendo a las personas que están en el proceso de aprendizaje actuar, pensar y inventar su ejecución. Entonces, son indicadores de experiencias que se han adquirido a lo largo de todos los ciclos anteriores a ese ciclo inicial o ese ciclo de estudio. Y son fuerzas que impulsan o que bloquean la actividad eminentemente matemática. Entonces, motivar, valorar y disponer actitud positiva hacia la matemática debe de ser un elemento interesante de los docentes. Entonces, motivación, valoración o disposición a la matemática, factores endógenos, internos, asociados a rendimientos escolares, al igual que la actitud y la aptitud del estudiante. Entonces, las actitudes hacia las matemáticas se entienden como aquella predisposición evaluativa que hace el estudiante y que establece intenciones personales hacia la disciplina y están influyendo el comportamiento del estudiante. Según Martínez, tienen que ver con valores, con atracción, con aprecio, con satisfacción
con curiosidad y mucho interés por la disciplina, así como por su aprendizaje. Entonces, aquí hay un resaltar del aspecto afectivo, primando, o sea, superior al concepto del aspecto cognitivo. Vean, aprender matemática entonces parte de un hecho afectivo, es decir, gustar la matemática, y eso dará más facilidad para aprender la matemática, las capacidades de los sujetos y del modo de usarlos. Las componentes. En el caso de las matemáticas, Cárdenas en el 2008 apunta que las actitudes se clasifican en dos categorías. Primero, actitudes hacia las matemáticas relacionadas con las disposiciones que manifiesta el individuo para aceptar o no, familiarizarse o no con contenidos de la disciplina. Y se podrá referir a cualquier aspecto de actitud matemática y matemáticos, que son los aspectos sociales, intereses por el trabajo matemático científico y la actitud propiamente de la asignatura matemática como tal, como asignatura. Actitud hacia partes de la matemática que pueden ser más gustadas por alguien, métodos de enseñanza también. Y por último, la parte 2, aquí teníamos en la anterior actitud hacia la matemática relacionada con disposiciones. Y aquí son actitudes hacia las matemáticas como un carácter cognitivo, es decir, eminentemente el modo de usar capacidades para flexibilizar pensamientos, para tener una amplia apertura mental, generar espíritu crítico y ser objetivos como elemento importante. Entonces, es importante la actitud en la educación matemática, por supuesto, ¿verdad? En el campo de la educación matemática, Pauli en el 75 lo declaraba que podría ser un craso error creer que las soluciones de problemas solo son aspectos, ya lo decíamos, puramente de conocimiento, ya que la determinación y las emociones juegan un papel importante. Polya, que es un investigador que trabajaba con teoría de resolución de problemas, decía, resolver un problema no solo es un aspecto intelectual, tiene que ver mucho con la determinación y las emociones. O sea, tiraba el aspecto cognitivo a aspectos afectivos, a aspectos ya no tanto de conocimiento, sino que colaterales. Entonces, estos referentes afectivos, emociones, creencias, actitudes, no representan algo artificial, algo puntuoso, sino que están directamente comprometidos, directamente involucrados en tener éxito o no, tanto los docentes como los estudiantes. Aquí se mezclan ambos. O sea, debe de existir de parte del docente y de parte del estudiante ese aspecto afectivo para poder desarrollar las tareas que se generan para producir conocimientos y construir saberes matemáticos. Entonces, hay una acción entre docentes y estudiantes y que podría ser considerado que ambos podrían ser responsables de bloqueos que se presentan en aprendizaje de ciertos contenidos. Gómez Chacón, María Inés Gómez Chacón en el 2003, esta es una investigadora española, yo tuve la oportunidad de conocerla hace cerca de 12, 15 años. Señala que la insuficiente comprensión de los contenidos puede ser producto de sentimientos de desconcierto y perplejidad. Indican que los sentimientos de aburrimiento obviamente pueden codificar la ausencia de compromiso. Y si se habla de miedo, de aburrimiento, desconcierto, desamor, disgusto, rabia y hasta desilusión hacia las matemáticas, se va a estar en presencia de información sumamente interesante y preponderante que tendrá que ver con los fracasos escolares en las tareas que se destinen para aprendizaje o enseñanza de la matemática. Debido a que las actitudes son importantes para la enseñanza, para el aprendizaje y para la evaluación. Enseñar, aprender y evaluar.
son parte importante de los procesos educativos. En el aula, entonces, los estudiantes y también los docentes generan actitudes positivas, actitudes neutras y actitudes negativas hacia el aprendizaje de la matemática. Las primeras, las actitudes positivas, generan ese afecto de enamoramiento a la matemática. Y ese enamoramiento, hay ambientes de estimación, de reconocimiento y de cariño, afectivos sobre todo, que permiten inducir acciones concretas. Cuando las actitudes son neutras, esto genera una ausencia de interés, atención y preocupación por la matemática, generalmente displicentes del estudiante. Y si son actitudes negativas, pues obviamente aquí el rechazo es la respuesta. Entonces, no será posible que los sujetos podamos construir y reconstruir competencias que a la par y de manera indicada no construimos y reconstruimos la inteligencia y las actitudes positivas hacia el aprendizaje, de tal manera que toda persona está en cierta condición de poder transformar y redireccionar el constructo actitudinal, o sea, el elemento interesante de qué actitud tomamos hacia el aprendizaje de la matemática. Adquisición de actitudes matemáticas. Las actitudes positivas hacia la matemática y en particular hacia el enfrentamiento con ciertas tareas complejas es fundamental para que uno pueda, como maestro, iniciar a los estudiantes en procesos de resolución de problemas. Obviamente, junto con esa valoración positiva del papel de la matemática en la formación tanto intelectual, habrá que inculturar al estudiante formas propias del quehacer matemático, ¿verdad? El estudiante entonces deberá ser metido, imbuido de ciertos hábitos y actitudes como, interesante, perseverar en el trabajo, interesarse, motivarse, ser flexible, tener espíritu reflexivo y crítico y tener apertura en la manera de percibir los problemas. Y ahora vienen las actitudes matemáticas, cómo se adquieren. Bueno, okay. Vamos a, en el carro si quieren meter alguna cosa. Vamos entonces a dejar acá, faltan pues, prácticamente, podría completar si me lo permiten, porque solo nos faltan básicamente 5 diapositivas, lo voy a completar. Okay. Completamos. Para luego hacer alguna adquisición de actitudes. Bien. Existen dos actitudes matemáticas que son favorables a adquirir procesos de pensamiento mediante el concepto inculturación a través del aprendizaje activo y son la actitud inductiva y la actitud de precisión de rigor. Veamos cada una de ellas. ¿Qué es una actitud inductiva? Bueno, esta actitud es la que requiere saber ascender de lo básico hacia lo general, es decir, de observaciones a las generalizaciones de lo general
y descender de esas generalizaciones más altas a observaciones más específicas, más concretas. Es sabido que la inducción es el paso de lo particular a lo general, de lo básico a lo general. La inducción, entonces, como sugerencia de una idea o una hipótesis, desempeña papel importante en la matemática. Y las actitudes de precisión y de rigor, que también deben estar en el entorno matemático, se percibe como una ciencia exacta, ¿verdad? Y en el fondo lo es. Los estudiantes parten de esa concepción, pero esto hace que se vean presionados a contestar de forma clara y precisa, cuando no siempre es posible. Y entonces encuentran aspectos en los que hay una ambigüedad y hay un papel fundamental para avanzar en el pensamiento, y esto les causa pánico. Por rigor, que vamos a entender la necesidad de que la búsqueda y obtención del resultado sea convincente, válida, coherente y comunicable, aunque no lo entendamos. El rigor como la necesidad de que una situación se exprese mediante lenguaje preciso, breve y simbólico. Se debe de hacer notar, sin embargo, que durante el proceso demostrativo, ahí sí es importante la precisión en el lenguaje matemático. Una vez que el desarrollo curricular se ha priorizado, ¿qué tipo de actitud desarrollan los estudiantes para favorecer esta inmersión en los modos propios del quehacer matemático? Una de las dificultades mayores se encontrará en desconocer cómo medir y cómo evaluar. Luego, en el área de las actitudes no se les ha dado a los profesores objetivos y contenidos análogos, pero el tema de actitudes en matemáticas se deberá acompañar de técnicas que sean revelantes y medios adecuados para su evaluación. Bien, proceso de evaluación. Las evaluaciones de estas actitudes hacia las matemáticas y las actitudes podrán llevarse a cabo mediante técnicas como la observación, los cuestionarios y las escalas y lo que se llama protocolo. Las concepciones curriculares llevan que hay un rendimiento en matemáticas inapropiado y se dice malos planes de estudio. La clase de matemática debería poseer agilidad, trabajo en equipo, debate, prácticas fotográficas, etc. Entonces se deben estructurar aprendizajes por la vía de la observación, experimentación, hipótesis, demostraciones, mirar, dibujar, recortar, etc. Que son algunas concepciones. Una de las grandes problemas que plantean al enseñar matemáticas está reflejada acá. Vean esto. Primero, soy malo para la matemática, siempre he sido así. He aquí el problema de álgebra que tengo que solucionar esta noche. Creo que no lo podré hacer. Luego, al cabo de 10 minutos tratando de hacerlo, no lo puedo hacer de verdad. Y se pregunta, ¿por qué no? Bueno, porque soy malo para las matemáticas. Vuelve a repetir el concepto, ¿no? Un círculo vicioso se llama esto, ¿no? En muchas ocasiones se acepta el paso del 3 al 4 como algo que viene impuesto. No tiene sentido aceptar actitudes tan generalizadas de considerar a la matemática como una disciplina tediosa y que es muy difícil e inútil. Los currículos de matemática hace tiempo que se han mostrado ineficaces para crear aprendizaje significativos. De tal manera que buenas actitudes del aprendizaje, de la enseñanza y la evaluación deben ser más activas y constructivistas. Y eso podría favorecer los resultados escolares. Bueno, esa es la presentación. Paso ahora a compartir brevemente con algunos de ustedes para que podamos tener la última parte. Okay. Dejamos de compartir pantalla y activamos de nuevo la conversación y la interacción con ustedes. Muy bien. ¿Qué les ha parecido esta última temática? Interesante, ¿no? Vean cómo la actitud hacia la matemática es trascendente.
de ella depende el éxito o el fracaso que una persona puede tener. O sea, no todo es cognición, no todo es eh, conocimiento. Lleva implícito, como podíamos ver, los conceptos afectivos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir terminando entonces. Esta tutoría va a quedar grabada y la vamos a compartir después de que sea grabado, pues se la voy a enviar, la van a compartir también en la plataforma. A los que se incorporaron tarde, pues estará a disposición de ellos. Voy a enviar a sus correos enseguida la presentación que acabo de desarrollar y luego pues eh, enviaríamos ya grabado por la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguna participación, tenemos 5 minutos para terminar y pueden escribirlo o aperturar el micrófono. Como decía, este día tengo un compromiso a las 8:30, así que por eso iniciamos un poco antes, con algún retraso inicial por las dificultades que se tenían, pero en todo caso, pues ahí estamos en este proceso de siempre estar revisando qué es lo que podrán ustedes tener como alguna dificultad, ¿verdad? Bien, si hay preguntas o alguna participación, bueno, muy bien. Hoy estamos muy eh, no participativos, estoy viendo que hay poca participación, estamos cansados quizás. ¿No? Bueno, listo, todo clarísimo. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a enviar en el transcurso de la tarde o más tarde, después del mediodía, esta presentación en Podemos y voy a subir este video para que aquellos que se incorporaron un poco tarde lo puedan tener, ¿verdad? Para que puedan ya completar con esto. Entonces, estar pendiente de su participación en las últimas actividades que están programadas para, previo al final, ya completar. No olviden lo del eh, el examen la otra semana y es el material de la unidad 4, 5, 6, que son las últimas 3 unidades que se van a evaluar. Estar pendiente de eso, va a ser una prueba también virtual y tengo entendido que va a ser muy similar a lo que fue la primera prueba. Entonces ustedes se podrán incorporar desde sus lugares de origen hacia esa prueba. Así que ha sido un gusto, bendiciones y nos veremos el día lunes en la tutoría de repaso en donde voy a dar más indicaciones. Nos vemos lunes a las 8 de la noche. Ingeniero. Feliz sábado. Ok, guardamos ya, detenemos la grabación y hemos finalizado.